3 minutos. Voy a usar el factor polaco para estar tranquilo. Muy bien. Es una alegría para mí poder hablar de nuestro Padre Fundador y de su proceso aquí en medio de la familia y en este ambiente de familia. Y agradezco por eso esta oportunidad de intervenir. Y escuchando al Padre José Luis, que nos pintó un poco la realidad, que la conocemos, con tantas sombras y a veces se ven pocas luces, y que puede ser desanimante encontrar esa lista enorme que puede continuar de todos los desafíos y problemas que estamos enfrentando. Pero justamente al hablar de nuestro Padre y en este contexto, decimos, bueno, nosotros somos portadores de esperanza. Nuestro Padre ya adelantado los tiempos, antes del concilio, y justamente todo eso tiene que ver con la confrontación que tuvo con la Iglesia, ya anunció o denunció problemas que hoy día estamos viviendo y que en ese momento no se veían o no se entendían. Y por eso el Padre cuando, por ejemplo, escribe en la Epístola Perlonga que Occidente camina hacia una crisis profunda porque se está alejando de Dios, lo creían exagerado. Hoy en día todo eso se entiende mucho mejor. Pero justamente el Padre se jugó por esa visión y por esa misión que estaba convencido que Dios le había encomendado. Y nosotros estamos aquí para hacernos y seguir siendo portadores de esa misión y de esa visión de nuestro Padre. No quiero alargarme mucho, pero quisiera plantear el tema que me pidieron, donde yo sé que el mayor interés quizás es saber, bueno, cómo está la causa del Padre, qué está pasando en estos momentos, ¿no? Pero quisiera poner esto también en el contexto de nuestra reflexión en este congreso en relación a la familia. Y por eso el título es La familia del Padre. La familia, o sea, el Padre y su familia, ¿no? En primer lugar, tener muy presente que el Padre desde el principio quiso fundar Schoenstatt como una familia espiritual. No pensó en primer lugar en una institución, en una organización, incluso una obra, como también decimos, la obra de Schoenstatt, pero sobre todo lo que nos caracteriza es que somos una familia. Y eso quisiéramos seguir profundizando. Y como familia del Padre, en segundo lugar, queremos sentirnos responsables también de nuestro Padre y de su proceso. Yo tenía aquí, quería nombrar muy rápidamente algunos de los fundamentos teológicos pedagógicos que conocemos y se han ido nombrando en estos días, ¿no? El Padre José Luis ya nos ha dicho, ha descrito en la profunda crisis en que estamos sumidos en el tiempo actual. Una crisis de fe, en el fondo, porque cuando se pierde la orientación y nos alejamos de Dios, todo se relativiza y todo es posible. Y el Padre Kentenich decía, una revolución más fuerte que la revolución del proletariarismo o de la lucha de clases en el tiempo en que el marxismo estaba en auge, él dice, viene una revolución del ser, donde se pierden ya todas las categorías de la verdad, de qué es lo que es el ser humano, qué es el hombre, qué es la mujer, qué es la familia. Estamos con esta crisis de género, en fin, no voy a describir de nuevo lo que ya el Padre José Luis ha dicho, ¿no? Una pérdida de valores y que esta crisis humana de la cultura se soluciona solo en la medida en que, por así decir, volvamos hacia la casa del Padre. Bonito que hoy día, justamente, la lectura del día nos traía este tema que también el Padre Arcadius comentó. La fe no es solo saber que Dios existe y que adherimos a un código ético o a una filosofía de pensamiento. La fe es sobre todo una relación, un encuentro personal con Dios. Es una relación de amor. El Padre habla, basándose en San Francisco de Sales, de la ley fundamental del amor. Él dice, la ley fundamental del universo. Dice, Dios hizo todo, creó todo, por amor, en amor y para el amor. Y nosotros somos creación de Dios porque nos ama. Por amor nos creó y nos llamó la vida. Y esa es la ley que debe gobernar también nuestra existencia. Es nuestra vocación principal. Eso es lo que nos asemeja a Dios, que tenemos capacidad de amar. Y deberíamos hacer todo con amor, en amor y para el amor. Ahí nos asemejamos a Dios. Y esa escuela del amor, sabemos, está en la familia.
Digo, yo quiero decir esto casi telegráficamente porque quiero entrar a lo que quizás más les interesa. Pero tener presente que la familia es clave para enfrentar estos desafíos que conocemos y que se nos han descrito. En la medida que logramos centrar nuestro corazón en esa verdad. Y para amar a Dios y volver a la casa del Padre, tenemos que aprender a amar en el plano natural. Si no, es imposible. Y por eso es que la familia es escuela de amor donde aprendemos a amar, donde descubrimos cuál es nuestra vocación más de fondo. Y que debería ser como el motor, el ánimo principal de todo lo que hacemos. A pesar de que quiero ahorrar tiempo, pero me acabo de acordar de una anécdota, un dicho que me contó un día un señor que estuvo en una embajada, en un cóctel, y se puso a conversar con el agregado cultural de la India. Y se presentaron y el señor de la India le dice, ¿y usted, además de amar, a qué se dedica? Y él quedó, lo dejó pensando, ¿no? Decir, claro, eso es lo principal. Además de amar, ¿a qué se dedica? Eso debería ser de alguna manera también para nosotros un leitmotiv que tenemos que aprender en la familia. O sea, la realidad definitiva del ser humano es llegar a ser hijo de Dios. Ese es el vínculo fundamental de todos nosotros, adultos también. Llegar a ser profundamente hijos de Dios. El Padre, este es un tema clave en su carisma, ¿no? La infancia espiritual. Pero para llegar a ser hijos de Dios tenemos que vivir esa infancia espiritual en la familia y crecer y madurar hasta ser capaces también de ser padres y madres, ¿no? Pero ante Dios somos siempre hijos en Cristo. Y quisiéramos que la iglesia fuera la familia de Dios. Es el pueblo de Dios que peregrina en la historia, pero más podríamos decir es la familia de Dios. Eso quisiéramos que la iglesia fuera, que tuviera ese ambiente familiar. Y eso es nuestra misión. Quisiéramos que el mundo fuera más un ambiente también de familia. Bueno, el fundamento de la familia, como les digo, que el padre Kentenich quiso fundar, traer a la vida, porque sentía esa misión de parte de Dios, se fundamenta en la alianza de amor. La hermana Elizabeth va a tocar estos aspectos, así que tampoco me detengo en esto, que tienen que ver con el carisma de nuestro Padre. El Padre concibe Schoenstatt siempre como una familia espiritual en la que se viven vínculos afectivos de corazón. No son solo relaciones de trabajo o de tipo más bien externos, sino que lo fundamental es que creamos un ambiente de familia donde nos podemos dar abrazos como lo acabamos de hacer y eso nos une a Dios, porque allí donde hay amor, donde hay cariño, donde hay afectos, ahí está Dios presente, que es la fuente de todo amor. Bueno, y esto que el padre quiso formar en su familia de Schoenstatt tiene que ver con toda la confrontación con el Santo Oficio. Porque la relación que el padre fue desarrollando con su familia y sobre todo en la fundación con las hermanas fue una relación muy estrecha, muy cálida. Él era una figura paternal a la cual le tenían tanta confianza. Y las hermanas le tenían un cariño enorme. Pero el padre siempre insistió y educó a la libertad. Quería educar personalidades libres, capaces de decidirse con criterio propio, etc. Pero, por supuesto, unidos en una profunda relación de corazones. Y esto fue en parte lo que el padre Trump, el visitador, no percibió bien. Entonces, justamente una de las cosas que criticaban era que había una relación tan estrecha del padre con las hermanas y con su familia de Schoenstatt que las hacía dependientes y que el padre era una especie de tirano que dominaba todo, imponía su criterio, etc. Y por eso lo quisieron separar. Todo esto, de las primeras cosas que se atacaron en la visitación fue el principio paternal. El padre quiso fundar también cada una de sus comunidades, especialmente las hermanas, como una familia. Y por eso pensaba en el principio parental. Una superiora que tiene un rol maternal y de autoridad maternal, y un padre que es una figura paternal y que tiene vínculos de cariño con los suyos, ¿no? Y esto lo cuestionó la Iglesia y por eso gran parte de toda la confrontación del tiempo del exilio tiene que ver con la figura del padre y con la figura de nuestro padre fundador, ¿no? Bueno, yo solo quiero
recalcar para ayudar a que nos sintamos más comprometidos lo que el mismo padre, habría muchas citas, pero elegí un par, donde el mismo padre explica de su relación con la familia y hasta qué punto él está realmente arraigado con su familia, ¿no? Y está dispuesto a dar la vida por nosotros. En la carta al padre Menninger, dice el padre, esta es una cita del padre, una carta, o sea, que el padre escribió desde el exilio del 55. El estudio del padre Menninger me trae nuevamente a la conciencia que no tengo derecho de ver y tratar mi historia espiritual como un secreto personal, sino que tengo el deber de considerarla como bien común de la familia. La razón es que toda la historia de la familia es, según se puede comprobar, una prolongación y repetición de mi propia historia espiritual. Debe sostenerse como una especie de dogma que a lo largo de toda la historia de la familia jamás aparezco solo. Por una parte, aparezco solamente en contacto muy vital con la Santísima Virgen y por otra, en íntima y muy entrañable vinculación con los míos. Por eso puedo decir con todo derecho, el nada sin ti se refiere, en mi caso, no solo a la Santísima Virgen, sino también a mis seguidores. En consecuencia, en el sentido indicado, todo lo que surgió es una obra común. No fue de manera casual o accidental o meros motivos técnicos que utilicé la vida espiritual de mis seguidores como fuente de conocimiento y campo de cultivo. No, esto siempre ocurrió con plena conciencia de un plan divino, una amplia comunidad espiritual, un único y peculiar estar espiritualmente el uno en el otro, con el otro, para el otro. Por lo tanto, un proceso vital de extraordinaria fuerza creadora. Desde el inicio fue así. Por eso, lo que irrumpió en forma elemental en 1942, el segundo hito de nuestra historia, y a continuación buscó de perpetuarse en acto filial o de seguimiento. Es tan solo la culminación de una corriente que creció año tras año y al fin arrasó diques y represas. El ideal de familia ya estaba vivo profundamente en nosotros, mucho antes de anunciarlo reflexivamente. En suma, en la historia de la familia no estoy como persona individual aislada, sino siempre como cabeza de la familia. Se podría enumerar incontables pruebas de esta última comunión e identificación entre mi historia espiritual y la de la familia. Les leo todavía un par de estrofas del Hacia el Padre que todos deben conocer, donde él insiste: estoy tan íntimamente ligado a los míos que yo y ellos nos sentimos siempre un solo ser. De su santidad vivo y me sustento, y aún gustoso estoy dispuesto a morir por ellos. Estoy tan entrañable y fielmente unido a ellos que desde dentro una voz me dice: en ellos repercuten tu ser y tu vida, deciden su aflicción y acrecientan su dicha. No llevo yo como Ignacio, inscrito en lo más hondo del corazón, con un amor más grande que todo amor humano, ese pequeño y noble reino familiar que desea asemejarse a la Trinidad? Ni un padre ni una madre, en toda la intensidad de su noble instinto de padres, pueden querer al hijo predilecto de su corazón tanto como yo quiero a la familia que Dios ha convocado. Y sabemos que el padre ofreció su vida en Dachau por la familia y se jugó. Por eso, de alguna manera, en la medida que en ese amor paternal de nuestro padre y por la alianza de amor con nuestra mater, nos sentimos verdaderamente familia y tenemos que ser responsables como familia del Padre también por su causa, ¿no? Somos su familia, somos herederos. La hermana va a insistir esto: un carisma que Dios le confió al fundador solo se hace fecundo en la iglesia si ese carisma lo llevamos, lo proyectamos sus seguidores. Esa es nuestra responsabilidad. Hay una solidaridad de destinos. Bueno, tendría algunas otras citas más donde el mismo Padre dice cómo espera de que la familia también se juegue por la misión, ¿no? Él se entregó, pero en Dachau le dice a la familia una y otra vez: bueno, yo estoy aquí por ustedes, ahora ustedes también tienen que jugarse por mí si quieren mi libertad. Bueno, pero esas citas muchas las conocerán, si no, después las puedo entregar. Quería hablar sobre todo, bueno, de la situación de la causa de nuestro Padre actualmente. Y esta introducción, como digo, vuelvo a insistir, es para nos sentimos responsables. La causa, el proceso de nuestro Padre Fundador no es solo responsabilidad del postulador o de un equipo que trabaja en esto, sino que de toda la familia de Schoenstatt.
Todos tenemos que animar y empujar esta causa. También porque la fama de santidad en un proceso es fundamental para la Iglesia. Hay dos grandes pistas que la Iglesia investiga cuando se inicia un proceso. Toda la investigación de la vida, la historia, los documentos, los testimonios, ¿no? Toda una investigación muy exhaustiva que se hace de la vida del siervo de Dios, así se llama cuando alguien está en proceso. En esta fase diocesana. El padre Kentenich todavía está en la fase diocesana, en Treveris, y ya en el proceso, la gran parte de la investigación de sus escritos y de los testimonios ya está hecho. Sabemos que ahora aparecieron estos desafíos por estas nuevas acusaciones, ya voy a hablar de eso, que han, por así decir, interrumpido un poco la marcha que llevaba la causa, ¿no? Pero bueno, en gran parte toda la investigación de la vida del padre, de su obra, ya está realizada. Pero para la Iglesia es fundamental la difusión de la fama de santidad. Para la Iglesia tiene que aquilatar que el proceso vale la pena, que nombrar un santo es porque tiene una repercusión en la Iglesia. Y por eso todo lo que hacemos para apoyar el proceso del Padre a través de nuestras oraciones, etc., es importante. El difundir su pensamiento, el poner en práctica obras que realizan sus orientaciones. Bueno, todo eso es fundamental para que el Padre Kentenich vaya siendo conocido en la Iglesia y la Iglesia reconozca finalmente al Padre como una persona profética y carismática para nuestro tiempo y que tiene un aporte que se ve en la vida, ¿no? El Padre siempre decía, nosotros tenemos que ser como una iglesia en pequeño, una iglesia, un caso preclaro de lo que debería ser la iglesia. Y ahí está ese sello de ser familia, ¿no? Bueno, en todo este proceso de beatificación del Padre está bastante difundido. En los distintos países existen secretariados del Padre que van recogiendo las oraciones escuchadas o las ofertas al capital de gracias, la oración, etc., ¿no? Eso ya se va registrando. Hasta el momento tenemos más de 2 millones ya de oraciones escuchadas. Todavía no son milagros, pero bueno, hay algunos procesos que también estamos investigando en el sentido del milagro. Bueno, sobre todo, lo que ha causado más revuelo fue que a principios del 2020, y de forma sorprendente, ¿no?, una señora, una investigadora, publicó un libro con supuestas acusaciones, ¿no?, denuncias de nuestro Padre en el sentido de abuso de poder y comportamiento inmoral, especialmente en relación con las hermanas de María. En el octubre, primero publicó unos artículos en julio, ¿no?, y después en octubre publicó ese libro que ustedes habrán escuchado hablar, ¿no?, donde ella recoge cartas de algunas ex hermanas que salieron y que criticaron al padre, a pesar de que hay que decir un padre palotino que se transformó en un enemigo del padre, ¿no?, y que contactó a estas hermanas que habían salido de la comunidad para tratar de unificar un frente de críticas contra el padre. En todo caso, no pasaron en todo el proceso más de 20, o sea, ni el 1% de lo que eran las hermanas, ¿no? Pero esta investigadora tomó cosas que había encontrado en los archivos del Santo Oficio, pero sobre todo cartas de estas hermanas disidentes o que habían salido, que había reunido el padre, este padre palotino, y es eso lo que es la base de su libro, ¿no? No sé si alguno habrá leído, no es ninguna pieza literaria, es más bien ni científica, es un escrito más bien, podríamos decir, de prensa amarilla, ¿no?, de denuncia, que no tiene ninguna mayor base científica. Pero sabemos que causó estupor, confusión, que salió a la publicidad, aunque no se ha difundido mucho, pero en Italia y en Alemania salió algún artículo que decía el fundador de Schoenstatt acusado de abusos sexuales y por lo tanto está detenida su causa. Y como en el ambiente en que nos encontramos hoy día en la iglesia, hay una sensibilidad muy grande. Se escucha esto y se prenden las alarmas y ya hay siempre una predisposición a aceptar eso que sale en los diarios, sin mayores explicaciones y sin mayor fundamento. Todavía
nunca se ha demostrado que estas acusaciones tengan fundamento, ¿no? Bueno, pero estas denuncias causaron dolor, confusión y, teniendo en cuenta el ambiente actual, ¿no es cierto?, ha sido también doloroso y negativo para el proceso del padre. Y esto ha llevado a que el 3 de mayo del 2022, como también saben, el obispo de Treveris, el obispo Ackerman, decidió suspender la causa. Por una parte, él había, al principio, cuando salieron estas denuncias, llamó y formó una comisión para investigar todo esto. Que ya todas las acusaciones o estas denuncias que aparecen en el libro de esta señora eran conocidas en la causa. El proceso, todo el proceso de beatificación se llevó adelante, está bajo sigilo. Yo tengo que hacer un juramento de no hablar de lo que está en el proceso. Ahora uno puede hablar bastante más porque como esta señora denunció cosas, ahora pues ya podemos también nombrarlas nosotros, pero antes estábamos bajo sigilo. Por eso todo lo que ella denuncia era conocido y había sido tratado en una comisión histórica. Entonces el obispo Ackerman llamó a una comisión, trató de formar una comisión para investigar este periodo más específicamente y esclarecer las cosas. Una comisión, eso sí, que pudiera dar un informe hacia afuera para poder aclarar las cosas. Y se fue formando una comisión de expertos, de académicos, que pasaron un presupuesto de un trabajo por 3 años, tenían que contratar a una secretaria, tenían que contratar materiales, y bueno, y estos profesores también no sé si calculaban algún honorarios para ellos, pues son personas independientes. Y cuando llegó el presupuesto, el obispo dijo, no, pero nosotros no pagamos. Y normalmente en la diócesis el obispo es el responsable de una causa, pero él dijo que no pagaba, que no tenía dinero en la diócesis y que nos hiciéramos cargo nosotros, ¿no? Y entonces suspendió la causa, la dejó en suspenso. Esa fue también una noticia que golpeó porque daba la impresión que había cerrado la causa, que se acabó. Pero no. Yo justamente después hablé con él y dije, bueno, yo sigo siendo postulador, sigo teniendo trabajo, seguimos difundiendo la fama de santidad del Padre, seguimos trabajando. Sí, dijo, sigan, pero Treveris, o sea, el obispo ya no va a tomar más iniciativa, queda a la espera a que estas cosas se esclarezcan. Y una vez que tengan las cosas claras, seguimos con la causa adelante. Pero en el momento él se retiró. Por tanto, esta suspensión, de alguna manera, nos dio la oportunidad de tomar más iniciativa por nuestra cuenta. El obispo se retiró y es así que se han formado en la familia distintos grupos de investigación en los que estamos trabajando, ¿no? Bueno, en la familia, la fama y santidad del Padre se puede seguir difundiendo. Podemos seguir en la línea de lo que veníamos haciendo. A través de los secretariados del Padre, por ejemplo, se producen las novenas, oraciones por la beatificación del Padre, pedir su intercesión, ¿no? Eso tiene que ver con las oraciones escuchadas, etc. Tenemos que hacerlo con prudencia, no podemos exagerar, no podemos actuar como si ya el Padre estuviera canonizado o beatificado. Ahí es donde tenemos que tener sentido para no, porque si no también se puede llegar de una corrección de parte de Roma, ¿no? Decir, no, están tratando al Padre Clemente como si ya fuera santo. Nosotros creemos que es santo, pero en la forma y en la expresión tenemos que tener cuidado. No podemos poner, por ejemplo, cerca del altar la figura del Padre y prenderle vela, pero sí podemos tener una estatua del Padre, nuestro fundador, afuera del santuario, como existe en tantas partes, ¿no? Bueno, cuando haya dudas ahí pueden consultar qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Sobre todo en el ámbito litúrgico tenemos que cuidar de no aplicar formas que se aplican a los santos, ¿no? No podríamos pintar al Padre con una aureola, eso no se puede. Ni tratar al Padre ya como santo. Bueno, como les decía, han surgido, también motivadas por la Presidencia Nacional, muchas iniciativas y serios esfuerzos para investigar a fondo, ¿no? Yo creo que, yo siempre lo digo, esta señora nos hizo un favor. Ha sido doloroso, ha sido difícil, pero todo lo que ella denunció aceleró nuestro trabajo, porque conmocionó a toda nuestra familia. Toda la familia empezó a reaccionar y ha habido
más adhesión al padre todavía, más interés por estudiarlo, por saber de qué se trata, ¿no? Y a nivel de Schoenstatt, de presidencia general, internacional, se ha dado mucho más trabajo, por ejemplo, en conjunto con las hermanas, el pequeño equipo que tengo yo como postulador, y entre las comunidades entre sí había una gran solidaridad y disposición a aportar. Se han creado distintos, como digo, equipos de trabajo. Las hermanas tienen un equipo de varias hermanas cualificadas investigando en los archivos de las propias hermanas y encontrando muchos documentos interesantes para esclarecer esta historia. Había muchas cosas en los archivos de nuestras distintas comunidades que estaban ahí archivadas y ya uno ni sabía qué es lo que había. Hay archivos que todavía no han sido totalmente ordenados y clasificados, ¿no? Las hermanas están investigando sobre todo lo que tiene que ver con algunas de estas hermanas que han sido nombradas en estos libros, ¿no? Conocer más su historia y la relación que tenían con el padre y por qué se quejan o salieron de la comunidad. Muchas veces las razones no eran que tuvieran problemas con el padre. En toda comunidad, en cualquier comunidad, eso se sabe en la iglesia, siempre hay tensiones. Puede haber alguien que le caiga mal el superior y no se entiende con él, y siempre hay tensiones. Y como digo, este grupito de hermanas, que fue muy decisivo en todo el proceso de las visitaciones y del exilio del padre, no eran más del 1%. Pero los visitadores escuchaban a esas hermanas, se apoyaban en ellas para las medidas que iban tomando. Bueno, hay dos grandes líneas de lo que se está investigando. Una, la línea histórica, y en eso estoy más empeñado yo también con los documentos que estamos publicando, que es la línea histórica, para esclarecer cómo fue esta historia y qué fue lo que pasó realmente, ¿no? Y qué etapas tuvo, etcétera, y quiénes son los personajes que intervinieron. Hemos ido descubriendo muchas cosas de eso. Y hay otra línea que es, a la larga, quizás la más importante y que tiene que venir, pero ya está en marcha, es la de elaboración de nuestro carisma, o clarificarlo y profundizarlo, entenderlo más a fondo. Entender por qué el Padre se jugó de esta manera, enfrentándose con la Iglesia. Si no hubiese habido el concilio, le dice un personaje importante del concilio, el cardenal Bea, dice, si no hubiese habido concilio, usted no habría vuelto de Milwaukee. Y la obra a lo mejor se habría ido a pique. El Padre se adelantó. Y tenemos que entender, bueno, ¿por qué dio esta lucha? ¿Por qué estaba tan convencido de una misión, de un carisma que Dios le regaló a Schoenstatt? Y eso tenemos que entenderlo mejor. ¿Cuáles son las claves esenciales de nuestro carisma? Que las sabemos, las comentamos, el hecho de ser familia ya es una de estas claves, ¿no? Pero bueno, elaboración y profundización del carisma. La hermana Elizabeth va a hablar un poco más de esto. Hay otro grupo de investigación internacional que se ha enfocado a investigar algunos libros importantes, la Epístola Perlonga, la Apología Pro Vitamea, etc., ¿no? Ese es un equipo que está más disperso en el mundo, en Alemania, en Chile, en España creo también, en fin, personas que están trabajando en esto, ¿no? También la Presidencia General, a principios de julio, desde el principio, ya en julio del 2020, formó una comisión de medios de comunicación que sigue activa, ¿no? Porque al principio había que, de alguna manera, hacer comunicados o responder a lo que se estaba acusando, pero había que unificar criterios para que no saliera cada uno por su lado dando su opinión, ¿no? Y esta comisión sigue, por así decir, desde el punto de vista de la Presidencia General, investigando cuando aparece alguna declaración o un nuevo artículo, para saber cómo habría que reaccionar, con qué lenguaje, con qué estilo, o si a lo mejor dejar pasar porque no vale la pena entrar en polémica, etc. Eso lo tiene esa comisión como responsabilidad. Y yo tengo un pequeño equipo como postulador que nos hemos dedicado a hacer colección de los textos que son importantes de esta etapa y hemos ido publicando ediciones de estudio. En Alemania ya han aparecido 5 volúmenes y ya para América Latina, de habla en español, han aparecido 3. Acaba de aparecer hace poco el último volumen. Y vienen otros en preparación, ¿no? Documentos importantes para que todos tengamos acceso con transparencia, digamos, a lo que fue toda esa confrontación, ¿no?
y que por mucho tiempo, muchas veces se guardaban bajo sigilo. Normalmente la epístola perlonga no se difundía, ¿no? Uno de los próximos números que va a salir es una edición crítica de la epístola perlonga, para que todos puedan estudiarla más a fondo, que es un libro clave para entender justamente por qué nuestro Padre se jugó por todo esto. Bueno, y por último, que a lo mejor ustedes ya han escuchado, cuando el obispo suspendió la causa, la dejó en suspenso, en stand-by, la comisión que le había llamado para investigar se acabó, se diluyó, porque ya el obispo ya no era el que la convocaba. Entonces, una vez que la familia de Schoenstatt se pensó, dijimos, bueno, este proyecto de investigación que se estaba desarrollando, tenemos que apoyarlo, asegurando de que es un proyecto independiente. Nosotros lo apoyamos y facilitamos el trabajo, pero ellos son objetivos e independientes. Es importante que no se tome como una comisión que dirige la familia de Schoenstatt. Pero bueno, existe este proyecto que va a durar unos 3 años de investigación con un presupuesto y bueno, tenemos que juntar el dinero. Son 3 años en que tenemos que pagar a lo mejor sueldos y qué sé yo. Y entonces, bueno, se está pensando cómo lo hacemos para poder financiar esta investigación, pero que va a ser clave porque en gran medida el parecer de esta comisión, el informe que esta comisión dé, va a ser lo decisivo para el obispo. Porque si nosotros aclaramos las cosas de nuestra parte, siempre van a decir, claro, pero son los schoenstattianos, que son partidos, ¿no? Tienen su parte. Entonces, el parecer de esta comisión va a ser muy importante, este equipo de trabajo, ¿no? Es un proyecto, se unió ahora a un proyecto universitario, pero que nosotros tenemos que apoyar y financiar. Y gran parte del trabajo que estamos haciendo de elaboración, sistematización, de pesquisar los documentos importantes, que a veces están, por ejemplo, las cosas del archivo del Santo Oficio están en latín, hay que traducirlas, o en italiano, las cosas del Santo Oficio. Todo esto exige trabajo y también dinero, y lo estamos haciendo para ayudar a esta comisión, estas publicaciones, ¿no? Para que no tengan ellos que hacer todo ese trabajo de recopilación y qué sé yo. Bueno, muy bien, ya debería ir terminando. A veces está la pregunta, bueno, ¿y qué iniciativas hay en el movimiento de Schoenstatt en general para poder ayudar, aportar en el proceso, ¿no? Podemos decir que en todo el mundo toda esta situación ha despertado un mayor interés en relación al Padre y lo ha puesto nuevamente, más conscientemente, en el centro, ¿no? Y por eso hay interés por leer. Por ejemplo, yo estaba relativamente seguro o realista diciendo, bueno, las cosas que nosotros estamos publicando, estos volúmenes, ¿no? Las ediciones de estudio, son un poco secos, no es una novela, o sea, es para alguien que quiera meterse más a fondo, estudiar. O sea, probablemente, pensé yo, no va a tener así tanta difusión, quizás el primer volumen, pero ya van 5, entonces va a ir decayendo seguramente el afán de leer. Además son libros más largos que nos cuesta a veces darnos tiempo para leer, ¿no? Pero ha habido mucho interés, la verdad es que a mí me sorprendió un poco, señal de que hay un interés por el Padre y entender todo esto que ha pasado, ¿no? Y que nos ayuda a crecer en nuestra vinculación a Él, porque queremos que está en el cielo. Bueno, en varios países, a raíz de todo esto, especialmente en Latinoamérica, se han creado nuevos secretariados del Padre donde no existían. Los secretariados del Padre normalmente están animados y dirigidos por las hermanas. Pero había lugares donde no hay hermanas, pero han surgido a través de los laicos también secretariados del Padre, que están conectados con el secretariado central en Alemania. Eso también es un signo de crecimiento. Otro signo que para mí también ha sido muy importante es que a raíz de todo esto se han formado grupos de oración. A lo mejor ustedes ya muchos han oído, grupos de silencio y oración que rezan diariamente por la canonización, por el proceso de beatificación de nuestro Padre. Y que están interconectados por WhatsApp. Y estos grupos ya existen en 21 o 22 países y cuentan con casi más de 2.000 personas que están en contacto diariamente y que van rezando con las intenciones y ofrecen oraciones, momentos de adoración o van reportando las oraciones escuchadas. Esta es una corriente de oración que, como digo, ha venido a animar
mucho el proceso del Padre y la difusión de su santidad, ¿no? Y bueno, tenemos que seguir promoviendo el estudio del pensamiento de nuestro Padre en nuestras comunidades y promoviendo que el pensamiento del Padre se conozca y se difunda, ¿no? Bueno, y apoyar este proyecto de Würzburg para que de una vez se produzca definitivamente la rehabilitación de nuestro Padre y se aclaren todos los desafíos que se nos han planteado. Ahora, podríamos decir, y a veces uno lo ha escuchado, ya, pero ¿qué interés tiene que canonicemos al Padre? Sí, nosotros creemos en Él y sabemos y adherimos a su carisma y nos identificamos. Pero ¿qué importa si la Iglesia lo declara santo o no? Pero tiene importancia, porque si la Iglesia reconoce la santidad del Padre Kentenich, lo canoniza, está reconociendo también su obra y su mensaje. Se abren muchas puertas en toda la Iglesia. Es muy distinto si se hubiera, no, el Padre Kentenich ha sido rechazado, como le pasó a los legionarios, por ejemplo, que si dicen, no, el Padre Kentenich, la Iglesia lo reconoce y valora y va a tener que conocer más a fondo. Tiene sentido que nos preocupemos de que nuestro Padre sea conocido en la Iglesia, por nuestra misión, no para sentirnos más capaces o estar igual que otros como el Opus Dei o qué sé. No se trata de prestigio, pero sí de la conciencia que tenemos de que el Padre Kentenich tiene que penetrar en nuestra Iglesia. Y estamos enfrentados también o desafiados a tratar de ver providencialmente todo lo que hemos vivido en estos 2 últimos años, sí, 2 años, desde que comenzaron estas acusaciones. Es decir, yo lo digo así porque para mí fue así al principio cuando comenzaron estas denuncias. Me acuerdo que en mayo de 2020 se hizo una coronación internacional en Bellavista, renovando la coronación del Padre a la Mater, pero para pedir por su proceso de canonización. Y yo pensé, realmente, como están las cosas, antes de la Teufenbach esto, ¿no? Como están las cosas, sí, realmente va a ser difícil mover el proceso del Padre, porque cuando llegue a Roma, todas estas cosas que estaban en el proceso se van a tener que investigar de nuevo. Yo creo que vamos a necesitar claramente una intervención de Dios que nos ayude a impulsar la causa y sacarla adelante, porque estaba todo medio detenido. Y con esto, cuando apareció esta denuncia, qué sé yo, todo se puso en movimiento. Y yo pensé, bueno, a lo mejor esto nos está mandando Dios. No era como lo esperamos, como no lo esperaríamos, pero la verdad es que esto ha producido toda una corriente, un movimiento de estudio, de investigación, que a lo mejor si no hubiese habido este desafío, habríamos ido a otro paso más lento y habría ido todo un poco más apagado, ¿no? Con esto se nos ha animado y por eso tenemos que tener fe en que detrás de esto está también la conducción de Dios. No es que se le haya pasado a Dios o que la Mater no sepa de estas cosas, no. Es nuestra reina y ella ya verá cómo va a sacar al Padre también adelante. Termino con la cita del Padre en la plática del 31 de mayo, que nos identifica mucho en este momento. La Santísima Virgen nos ha regalado el uno al otro. Queremos permanecer recíprocamente fieles. El uno en el otro, con el otro, para el otro, en el corazón de Dios. Si no nos reencontrásemos allí, sería algo terrible. Allí debemos volver a encontrarnos. No deben pensar, vamos hacia Dios, por eso debemos separarnos. Yo no quiero ser simplemente un señalizador de la ruta, no. Vamos el uno con el otro y esto por toda la eternidad. Cuán errado sería ser solo señalizador en el camino. Estamos el uno junto al otro para encendernos mutuamente. Nos pertenecemos el uno al otro ahora y en la eternidad. También en la eternidad estaremos el uno en el otro. Este es el eterno habitar del uno en el otro, propio del amor. Y entonces, permaneciendo el uno en el otro y con el otro, contemplaremos a nuestra querida Madre y a la Santísima Trinidad. Muy bien. Muchas gracias por la paciencia. No me di cuenta si usé mucho el factor polaco o no, pero...